Hola, salut mes amis, comment ça va? Ça va bien? Pas bien? Bien? Très bien? Ça va très bien? En este nuevo video vamos a dar un tema muy importante, que es el artículo definido e indefinido en francés. Seguimos en el ciclo básico del francés en sus inicios. Lo primero que vamos dando, ya empezamos dando los números, el pronombre être, ya dimos, sí, los números, y qué más, no, los números no los hemos dado. Vamos a dar ahora es el artículo indefinido y el definido. Así que espero que les guste la lección. Vamos a empezar. Ustedes deben recordar que hay artículos que son definidos e indefinidos. El artículo definido es cuando tú dices uno, una o unos y unas. No especificas cuál. Tú puedes decir un carro, un libro, una casa o unas casas, pero no dices específicamente cuáles son. Y el artículo, ese es el artículo indefinido. Y el artículo definido es el que define, el que es muy específico, donde tú dices el libro, o la casa, esa casa, o tú puedes decir las casas, pero ya estás especificando, por ejemplo, las casas rojas, las casas azules, cosas así. Entonces vamos a ver principalmente el artículo indefinido. El artículo indefinido, si tú quieres decir uno, se escribe así, UN, uno, pero se pronuncia A. Es como si tú como a ti te dicen algo que tú no escuchas y tú dices, ¿ah? Así más o menos, es un sonido nasal. A. No un, sino A. Si tú quieres decir, por ejemplo, entonces aquí te coloco libro. Si tú quieres decir un libro, aquí puedes decir un livre. Un livre. Ahí dices un libro. Si tú quieres decir una, en femenino se escribe une. Pero, ojo, se pronuncia in. 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 Es como si quisieras decir in, pero la boca la haces como una U. In. In. Y si tú quieres decir, por ejemplo, una casa, porque maison es casa en francés, tú puedes decir une maison. Mira cómo hago la pronunciación. Une maison. Une maison. Una casa. Si tú quieres decir unos o unas, es la palabra des. Se escribe des, pero se pronuncia de. De. Entonces, para tú, por ejemplo, si tú quieres decir unos libros, tú dices des livres. Des livres. O, por ejemplo, si tú quieres decir unas casas, aquí para ponerle el plural le colocas una S. Y acá también, que eso es otro tema que vamos a dar, cómo hacer el singular y el plural de los nombres. Si tú quieres decir unos libros, des livres. Si tú quieres decir unas casas, sería des maisons. Aunque le colocas S, no se pronuncia des maisons o des livres. Entonces, aquí ya dimos lo que son los artículos indefinidos, que es a, in, de, uno, una, unos y unas. Va. Entonces ahora vamos a dar el artículo definido, que es el, la o los y las. Entonces, por ejemplo, si tú quieres decir el, tú lo escribes le. En francés se escribe le, pero se pronuncia le. ¿Te acuerdas cuando di la clase del alfabeto? Si la has visto, te recomiendo que la veas. La clase del alfabeto se caracteriza porque la E francesa es como si quisieras decir E, pero la pronuncias como una boca haciendo la U. Entonces aquí pasa lo mismo, no dices le, sino que dices le.
le. Entonces, si tú quieres decir el libro, tú dices acá, le livre, le livre, ¿ok? Le livre, le livre. Si tú quieres, aquí voy a hacer una comilla, una cosa muy importante. Cuando tú quieres decir un artículo definido y este comienza por una vocal, por ejemplo, aquí yo escribí ordinateur, ordinateur, que es computador. Entonces, como comienza por vocal, tú lo que haces es que tú le quitas la E al E y colocas una comilla, se apostrofa. Entonces, no sería le ordinateur, sino l'ordinateur. A los franceses no les gusta mucho la combinación de las vocales. Así que, por ejemplo, cuando tú quieres decir un artículo definido, aquí tú quitas la vocal del artículo y la apostrofas. Colocas una apóstrofe y el nombre del sustantivo. Entonces aquí sería l'ordinateur. L'ordinateur, y cuando empieza por consonante, por ejemplo como libro, sería le livre. Si tú quieres decir la, tienes que decir la maison. La maison. ¿Ok? Mira que aquí la maison es femenino. Y acá también une maison, una casa en femenino. Y la maison, la casa. El español es como el francés, también hay masculinos y femeninos. Y aquí te pongo un ejemplo de apóstrofe. Por ejemplo, escuela es femenino. Como comienza por vocal, se hace lo mismo que en el ejemplo de le. ¿Qué pasa? Se quita la A y se coloca una apóstrofe. Y se pronuncia l'école. No se puede escribir ni pronunciar la école, sino que se quita la A y se suprime, se coloca una apóstrofe y se dice l'école. L'école. Y si tú quieres decir los y las, hay otra particularidad que es le. Ojo, ¿cómo puedes diferenciar la pronunciación cuando te hablan de un singular o un plural? Porque cuando dices plural, tú dices le. Y cuando es singular, le. Cuando es plural, es le, con una E latina, le. Aquí tú puedes decir les écoles, les ordinateurs. No importa si es los o las, porque ya masculino o femenino es con le. Les écoles, porque aquí hay una... No puedes decir les écoles, sino les écoles. Eso es algo llamado liaison, que ya lo veremos en otra clase de pronunciación. Porque en la lengua francesa se tiende a pegar las palabras. Entonces aquí dirías les écoles y aquí dirías les ordinateurs. Aquí no se apostrofa con les, nada que ver, ¿ok? Así que bueno, espero que les haya gustado el video, compártanlo, denle like, está en HD, así que no se pueden quejar. Salut, au revoir mes amis, bye bye, ciao, a bientôt.